Bien, buenas noches. Estamos acá nuevamente en el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21. Estamos acá con el doctor Jaime Solís, con quien vamos a compartir sobre la medicina. ¿Usted es médico de profesión? Médico, sí, con especialidad de patólogo. Patólogo, cuando hablamos de patología, ¿a qué nos referimos? Es la ciencia que estudia todo el proceso de la enfermedad, desde su origen, que nosotros le llamamos etiología, ya que un agente impacta haciendo un daño a un organismo vivo, o ciertos factores van a impactar y generar un daño. ¿Cómo progresa ese daño? Es la patogenia, decimos, la génesis de patos e enfermedad. Cómo se va generando y cómo estas alteraciones estructurales o funcionales repercuten en el organismo, en la persona, por ejemplo. Esa manifestación clínica, decimos, es el lenguaje, como habla la enfermedad, es un lenguaje binario. Signos, cuando podemos ver, la misma persona ve, por decirle, parece un tumor, se vuelve amarillo, etc. En cambio, síntoma es cuando solo él lo percibe. Por ejemplo, un desgano, no tengo apetito de comer, tengo un dolor o una sensación vaga de malestar. Entonces, a eso le llamamos síntoma. Entonces la patología lo que va a hacer es englobar todo esto, tratar de decir qué es, ¿ya? Y te va a decir en qué va a terminar. Pero esa patología estudia todas las enfermedades. Todas las enfermedades, es una ciencia autónoma, no tiene nada que ver con la medicina como ciencia, porque es la misma patología que estudia las enfermedades vegetales y de cualquier animal. Cuando se adquiere una rama, la medicina, lo decimos patología humana. Entonces, cómo enferma el ser humano desde su etiología, qué cambios se dan en ese organismo, cómo se manifiesta y en qué termina. Se resuelve, permanece en el tiempo como una enfermedad incurable, crónica, o fallece. Entonces, el patólogo podría conocer todo el origen de las enfermedades. Todo. Pero hay algunas enfermedades raras, en este caso, ¿cómo hace para el proceso de investigación? Entonces, la patología como tal se ha dividido con el correr de los años en dos vertientes. La patología clínica se encarga de estudiar todas las líquidos y secreciones que existen en un cuerpo humano: saliva, heces, esputo, sangre, lágrimas, todo lo que sea esto lo estudia. Y la otra parte, esa es la parte funcional. Yo me encargo de la parte estructural, soy anatomopatólogo o patólogo quirúrgico. Veo células y tejidos. Yo soy mi especialidad es la que hace las necropsias para validar los procesos de cómo trabaja un médico, por qué fallece un paciente, aún teniendo un diagnóstico o un tratamiento que se ha instalado. Entonces, la especialidad del patólogo es decir, por qué enferman las personas, cómo se desenvuelve esa enfermedad y en qué termina. Pero todos los seres humanos necesariamente tenemos alguna enfermedad que es patogénica, en todo caso. Por supuesto, hay enfermedades que nacen con el sujeto, pero no reviste un grado de mortalidad ni de agravamiento y lo lleva y no es causal de muerte. Un ejemplo está en mis ojos. Tengo 3 enfermedades. Presbicia, por la edad que tengo, necesito acercar alejar el objeto para mirar. Tengo una miopía de muchas décadas. Necesito acercar el objeto para verlo. Y los bordes son borrosos, entonces tengo astigmatismo. 3 lunas en un solo lente si puedo ver. Son enfermedades. Esas 3 enfermedades no me van a matar. ¿Pero podrían tener cura? Tienen cura. Ya. Ahora,
¿Cuál sería el problema? Porque el patólogo, usted mismo puede analizar su propia enfermedad. Claro, pero por eso le decía, hay diagnósticos en donde no se, o sea, el médico puede diagnosticar sin requerir del patólogo. El patólogo es un auxiliar. Entonces les ayuda. Por ejemplo, ellos encuentran un tumor. ¿Este es un tumor o es una neoplasia? Si es neoplasia, ¿es benigna o es maligna? Neoplasia en un lenguaje común. Ya es cuando crecen células autónomas, ya fuera del organismo, que tiene un genoma que le dice qué y cómo crecer el ojo, la nariz, lo que sea. Por decir, siempre hago mi ejemplo con mis alumnos, mi oreja. Para que mi oreja permanezca ese tamaño, es que sigue un patrón general. Cuántas células mueren, cuántas se rehacen, cuánto cartílago se deshace, cuánto cartílago vuelve a crecer. La sumatoria es estable, por decir más o menos cero. Entonces mi oreja permanece así. En cambio la neoplasia es el crecimiento de un tejido autónomo, crece y crece y crece y crece. Puede crecer como los vemos nosotros en bandeja, tumores enormes. Eso sí es una normalidad. Entonces, pero eso es neoplasia. Esa es neoplasia. Decimos que esta neoplasia es benigna cuando tiene un borde bien delimitado y es fácil sacar para el cirujano. En cambio, esa neoplasia es maligna cuando el tejido rompe el objeto, la cápsula, la membrana que le contiene y envía células que toman otros lugares, van destruyendo, haciendo inoperable, porque no le puede operar, se mete por diversos lugares. Por eso en el vocablo esta palabra es cangrejo, es por el cuerpo donde está el tumor y las especies de patas que se proyectan invadiendo estructuras adyacentes. Desde ahí viene cangrena. Cangrejo. Claro. Cangrejo en español para nosotros es cáncer. Ah, claro, ¿no? Porque siempre se dice el cáncer. Claro, el cáncer es cangrejo, por la forma en donde un tumor principal, al hacer un corte, cuando veían los griegos en los muertos, entonces era un color diferente al tejido que le corresponde en esa estructura, en ese órgano. Y luego como proyecciones como patas. Entonces ellos en su lenguaje dicen cangrejo, que al vocablo de nosotros es pues, cáncer. Claro, de un punto va aumentando las patas. Se irradia, entonces en cambio el tumor benigno respeta el continente, no se expande, es autolimitado por la cápsula. El otro no se mete. Por decir, lo que se suele ver en medicina, una señora viene porque tiene trastornos defecatorios y resulta que el cáncer es del útero. Como están vecinos, se ha pegado, le ha metido y la manifestación clínica viene por las deposiciones del recto. Pero el origen de la enfermedad está en el cuello del útero. Claro. Entonces, todas las personas tenemos enfermedades de alguna u otra forma. Todos. Entonces, mire, ¿qué sería una idea filosófica, digamos, todo nada? Claro. Personas sanas, personas enfermas, no existen nunca. Porque la enfermedad, o lo que decimos salud, son ciertos funcionamientos del organismo. Por eso, cuando yo conceptúo qué es enfermedad, discrepo ahora, en estos momentos, con toda la cosmovisión de los médicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tengo una madre, está viva, no tuvo la oportunidad de estudiar. Estamos hablando de un lugar lejano, de la selva, mujer que va a estudiar. Sin embargo, me dio las pautas desde la niñez del razonamiento, de la reflexión humana. ¿Quién y cómo se define la filosofía? Usted sabe que es complejo, hay mil formas de decir. Pero esta madre me decía, mira, me decía, levantando una madera que había caído sobre unas hierbas. Lo levantaba y decía, mira, hijito, cómo las plantas enferman cuando no reciben los rayos del sol. Entonces la cosmovisión de los médicos ahora es que la gente te hace daño. Claro. En cambio, esta cosmovisión de mi madre es la ausencia de un agente beneficioso te hace daño. O la presencia de un agente dañino como agua hirviente te va a hacer un daño. Pero la ausencia de un agente que lo requieres tú, digamos, el hierro para la sangre, la comida, los alimentos, o el cariño de un padre
respecto a su niñito, que necesita el cariño de su padre. Si no recibe el cariño de sus padres, entonces él sufre y se convierte en enfermedad que altera su sueño, su desarrollo, su crecimiento, su capacidad cognitiva. Las diferentes esferas de ese niño en desarrollo lo va a afectar y va a ser una enfermedad. Entonces, no solo es la presencia de un agente tóxico que te haga daño el que inicia la enfermedad, sino también la ausencia de agentes que requerimos para nuestra sobrevivencia o vivencia, existencia. ¿Y cuál sería, o en cuál de ellos se manifiesta más la enfermedad? ¿Por la ausencia o por la presencia? En realidad esa ausencia, más que presencia, y en todo caso de la presencia de un elemento dañino es cuando sobrepasa un dintel, cuando sobrepasa una cantidad. Por decir, sin el sol no vivimos, pero si te sometes a horas y te puede matar por deshidratación. Igual es el agua, necesitamos el agua para existir, es imposible vivir sin agua. Pero si los organismos están funcionando mal, ya como un corazón que no trabaja bien, no puede movilizar los líquidos, un vaso de agua puede ser mortal, porque ya ese corazón es incapaz. Si no puede traer el corazón, el agua del pulmón ya no regresa para así reciclar, se va quedando y va llenando las bolsitas vacías donde entra el aire, los alvéolos se van llenando de agua. Entonces el sujeto, para sobrevivir, lo que hace primero es aumentar la frecuencia de su respiración, buscando el aire, pero está ocupado, viene el aire, entra y sale limpio porque no ha podido hacer el cambio. Entonces, no tanto es la presencia, sino las ausencias, las enfermedades porque nos falta algo. Pero en ese caso, la patología también diagnostica la ausencia de algún elemento, un poco difícil, me parece. No, por ejemplo, el patólogo, en este caso el patólogo clínico, te dice el promedio, el rango matemático, el estándar, la campana de Gauss, debe existir, digamos, 14, 15 de hemoglobina, le encuentran 8, eso ya es un diagnóstico. Debe tener 4,5 millones de eritrocitos en 1 milímetro cúbico y le encuentra 3,5 millones. Explica que si le reponen los eritrocitos, la persona se cura. Tan cierto es que si la hemoglobina está baja, le suben por encima de 3, el sujeto recobra sus funciones. Entonces, esas ausencias y carestías lo podemos ver. Cuando ellos, por ejemplo, miden el sistema inmunológico, dicen está deprimido, porque sus leucocitos están en tal y tal, o tal elemento está en tal y tal, entonces sí demuestra. O sea, la depresión te puede llevar también a una enfermedad somática. Totalmente. Es que no son dos mundos, es el mismo mundo. En algunos casos podemos ver la estructura, es decir, como la palma de las manos, ¿no? La imagen especular como un especulo, lo contrario, parecen lo mismo, pero no, son distintos. Si le sobreponemos así, en cambio le pones así, son iguales. Entonces, algunas enfermedades podemos ver la estructura que está alterada, en cambio en otros no. Es el que está alterado es solo la función. Entonces, ese dato requiere los demás médicos para poder modificar una función o tratar de corregir una alteración, y si no pueden, extirpar el órgano alterado. Pero muy pocas veces, o al menos no conozco mucho, los médicos, por ejemplo, usted patólogo, los médicos generales, casi no te derivan a un psicólogo, porque ¿a qué se debe? Porque yo nunca escuché, a lo menos no tengo experiencia. Doctor, usted va a ver la locura que estamos haciendo con el humanismo médico, le cuento. Durante siglos, hablamos de 2, 3 siglos, se creyó que todo debía demostrarse objetivamente, bajo el dominio del positivismo. Yo tengo que medir, mensurar, entonces, si no, no es ciencia. Tiene que tener los estándares de las ciencias fácticas, la física, etc., la química y la medicina, y quien quería hacer las ciencias sociales tenía que pasar por esa forma de razonar, y es la única forma válida del método científico, etc. Entonces, nos dimos cuenta con el devenir, no es pues así. Por decir, ¿qué será de mi hijo? Dice una madre que su hijo ha viajado y no le escribe. Piensa, tal vez está mal, no me escribe. No, duele el pecho. Entonces esa madre, mire, el input
cómo ingresa el factor externo a ella, la ausencia del hijo, le va a hacer que duerma menos. Entonces, al dormir menos, su estado de vigilia, que cuesta mantener mis ojos abiertos, la frecuencia cardíaca, por eso al dormir todos esos se deprimen al mínimo. Entonces dices, qué reparador está el sueño. Pero esa mujer que un día, un mes, y a veces pues un año, el hijo, qué sé yo, no le escribe, no le comunica, hay una ruptura de comunicación. Esa mujer va a bajar de peso, puede sufrir gastritis, puede entrar a una enfermedad ya organificada o somatizada. Lo que entró, ¿cómo me podría explicar a mí un filósofo? No viene mi hijo, no me escribe mi hijo, añoro su presencia, me preocupa que no me escribe, tal vez esté enfermo, tal vez ha muerto, qué sé yo. Eso se va a organificar en una gastritis, en un insomnio que empieza a tomar un cuerpo, una serie, o tal vez deprimirse. Ya no tiene actividad como antes en sus trabajos, sus quehaceres, actividad rutinaria, para más tiempo aislada o en cama. Entonces, a nosotros nos decían que eso tiene una base orgánica y que hay que descubrirlo, pero mira lo que hacemos acá. Acá le decimos a los alumnos, ustedes, si el input no le corriges, solo le das un analgésico para un antiácido para esa gastritis, un somnífero o un tranquilizante, solo estás tocando el efecto, no estás viendo la causa. Entonces lo que se hace en este caso es derivar al psicólogo. El psicólogo le va a dar toda la estructura de qué mecanismos debe hacer para poder equilibrar esa influencia e input que está viniendo de la ausencia con mecanismos de compensación y acciones directas. No puedes escribirlo, pon una noticia, pon esto, o sea, le va a orientar a acciones concretas. No es que no me escribe mi hijo, estará mal, estará bien, estará enfermo, habrá muerto. No, manda esto, mira, ¿a dónde se ha ido a tal lugar? ¿Tienes algún conocido? Sí, mi tía, mi prima. Entonces le empieza a canalizar una radio, una noticia, hay canales, ¿no? RPP. Un ejemplo, ¿no? Llamas a RPP y dices que necesito la comunicación, no tengo. Entonces el psicólogo, no solamente va, el psicólogo pues no solamente es alguien que le va a hablar, mira, resista, no, le canaliza mecanismos, porque el psicólogo es una bisagra entre las estructuras sociales de unidades humanas, de seres humanos, y la biología pura, un corazón solo. Entonces la bisagra de la mente que reflexiona sobre mi yo y otros ajenos a mí, otros yo, es la sociedad. El psicólogo bisagra las dos. Pero, por ejemplo, lo que hacía referencia a gastritis, ¿no? Ya. Y el médico general te manda a hacer una endoscopía, puede ser. Sí, y le van a tratar al efecto. Pero mientras venga a la causa, tú seguirás tratando el efecto. Y si el médico lo ve como una actividad económica, dice, a este paciente no le sueltes, nunca le voy a contar la causa. Porque va a venir a mí, yo le receto sus antiácidos y puedo jubilarme y le tengo al paciente amarrado a mí. Si tengo 10 de esos tipos, multiplico mi cálculo y digo cuánto de plata me puede dar. Eso es filosofía. Es decir, enseñarle al alumno, mire, la primera es que le decimos, estudia toda la organificación posible que corresponde a nosotros mismos. El resto, si ves que el input es esta situación, input es todo aquello que ingresa y output es como sale la información procesada. Mi hijo no me escribe, input. Output, RPP, mi hijo no me escribe, estoy mal, estoy mortificada, hasta molesta estoy, pero también asustada. Necesito que por su intermedio sus ondas le hagan llegar y que se comunique, su madre está acá en Ayacucho. Entonces está saliendo, procesado, ingresa la información de tristeza, ha roto la relación, comunicación el hijo, y el output es ¿qué hace? ¿Cómo sale esa información procesada? O el otro puede ser, me deprimo, pero ya sale, o sea, entró la situación y sale como una depresión. Eso lo ve el psicólogo, o el psiquiatra, que es una variación en donde requiere fármacos. Claro, el psiquiatra... Pero no quedamos ahí nosotros, mire, no quedamos ahí nosotros. Pero será usted, pero los médicos, muchos médicos, como por eso de indicar, acá tengo mi cliente seguro. Por eso soy docente, no por un sueldo que es una falta de respeto, un insulto, un desprecio, ¿no? Es un desprecio del Estado
de las autoridades universitarias hacia un trabajador, profesor o docente. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros vemos si el paciente, después de hacer todo ese recojo de la información que se llama anamnesis y de examinar en su cuerpo, que es el examen físico, buscando más información concreta para arribar a una interpretación de esa realidad enferma, que en palabras médicas es llegar a un diagnóstico. Si nosotros decimos, esta enfermedad es básicamente de cosmovisión y cultural, mis alumnos o los médicos o algunos de los alumnos que tenemos entenderán que podemos referir a un curandero. Eso no está bien visto en la medicina actual. Y esto lo sustenta una alumna de medicina de Ayacucho. Entonces, esta chica, después de ver tanto esto, dice, doctor, entonces podemos, pregunta ella, ¿no, doctor? Entonces, si descartaríamos toda la organificación de la enfermedad, que no atenta a su vida, no es mortal, porque estas enfermedades, como estamos comentando, pueden durar años, ¿no? Entonces, sus funciones biológicas básicas están estables, no hay riesgo de un agravamiento, y es más de una, ¿cómo me interpreto, me ubico en el mundo? Es más una cosmovisión. Tranquilo, se puede referir, Carmen Soto, estudiante de medicina, 6º año, dice, puedo referirle a un curandero. Eso nos tiraría un palo en la medicina actual, pero tenemos autonomía. Entonces, al crear esta escuela de medicina, lo hicimos con esa visión, que se vea al ser humano enfermo desde antes de 1000 tecnologías, y le vemos desde el atavismo de formas ancestrales en la evolución de las especies, en la filogenia, es decir, cómo han venido los seres, y nosotros tenemos costumbres que ya están en los monos, en los chimpancés, en los gorilas, o en los grandes maestros de la medicina que son los perros, ¿no? El perro pues aísla, ayuna, toma laxantes, claro, es un maestro. Pero ¿qué pasa el usuario, no? O sea, yo soy el usuario, y vengo al médico, si no le recetas, y dice, tengo gastritis. ¿Sabe qué? Anda el psicólogo. ¿Qué? El problema es la educación del psicólogo es para locos. Para locos. Entonces, el psiquiatra, entonces, manicomio. Entonces, esa es tarea. Si te dice tu institución como el hospital, tienes tantos pacientes, no vas a poder trabajar bien. Qué distinto es que alguien viene, doctor, me salió un orzuelo. El diagnóstico es evidente, es rápido, es fácil, su tratamiento está pues en un segundo. ¿Cuál es la causa del orzuelo? Se obstaculiza la salida de un pelito, o sea, el pelito para que, imagínate un pelito y fuera un palito, se quiebra, se arruga, se hincha, se seca, el pelo no, está siempre limpio, brillante, porque tiene unas glándulas que lo van lubricando. Se obstruye esa glándula por N razones. Empieza a acumular su secreción y va quedando, se infecta después, hace una pus y hace una lesión. Listo. ¿Sabe qué decían cuando hacían orzuelo en mi pueblo? Que ha visto a un varón orinando. Listo. Y en la selva era que has visto al gallinazo. ¿Qué culpa tenía el pobre gallinazo? Y era así. Y el tratamiento era chistoso. Yo reflexionaba y le decía a mi padre no creía. Mi padre, para la selva, hablando 70, 80 años atrás, tenía educación secundaria, era una cosa rara, extremadamente rara. Entonces me dice, no, que el tratamiento, el orzuelo es por haber visto gallinazo, es un animal feo, odioso. Y el tratamiento era saludar al pilón a solas. El pilón es un mortero donde se descascar el arroz o el café. ¿Pero daba efecto o...? Da efecto. Da efecto. Eso es lo que les digo a los... O sea... Pero Héctor, como dicen, tu automotivación psicológica. No, más que eso. Hace 2500 años atrás, un hombre llamado Hipócrates, hijo de grandes personajes de este tiempo, médicos, decide salir de Grecia y recorrer por todos los lugares del mundo conocido, porque tenía dinero, preguntando quién sabe curar y cómo cura. Quien también que sea, recorre todo el mundo conocido de su época y regresa a su pueblo, Kos. Entonces llega a su pueblo y sistematiza, y él da un dato tan válido por los siglos de los siglos, amén. Él dice,
Todos los cuerpos tienen una fuerza, la naturaleza tiene una fuerza curadora, vis medicatrix nature en griego, ¿no? Es decir, déjalo, no te metas, médico. Solamente vele que duerma bien, repose bien, tenga una alimentación sana. La naturaleza le va a curar. La naturaleza trae la enfermedad, la naturaleza trae la salud. Si ves que es necesario que intervengas tú en beneficio, hazlo, pero no la meretea. Entonces, el organismo tiene el sistema, muchísimos sistemas. Ahora se los puede llamar ya como los sistemas bioreguladores. Por ejemplo, el sistema inmunológico. Él está circulando este sistema en todo el organismo, reconociendo qué es yo, qué soy yo y quién es ajeno. Un polvo, una partícula, una bacteria, una esquirla, una espinita, lo que sea, este es ajeno. Y le empieza a atacar a través de un sistema llamado inflamatorio, que va a anular al elemento, lo va a tragar, decimos fagocitar, lo va a acercar, a encapsular, lo va a expulsar, eliminar, y si es chiquito lo puede tragar. Y luego vienen otros elementos que empiezan a reparar. Si ha sido un corte grande, una cicatriz, donde sea. Entonces, por eso yo me hacía la pregunta, ¿quién le cura a un delfín que se enferma? A un ave que se enferma, o no se enferma, es la otra pregunta, ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no se enferma. O lo que hacías referencia al perro, ¿no? Que Entonces, ¿no? entonces hemos aprendido y tenemos en nuestros genes, nosotros también. Si me chanco el dedo, me meto la mano a la boca como un acto reflejo, porque mi boca, meter la mano a la boca o echarle saliva, ya lo hemos visto en perros, chimpancés, monos, leones, tigres, pumas, le lamen. Recién hace 200 años que encontramos que la saliva tiene inmunoglobulina, lactoferrina, una cantidad de sustancias que curan. Porque si no fuera así, la boca del ser humano se llenaría de este polvo cósmico que se puede ver en la red solana, como pelitos que están volando, hongos y bacterias. Como dejar una manzana unas 2 semanas después vas a ver cubierto por una especie de algodoncillo, que son hongos, una feria, bacterias, un festival, un mercado se hacen con ese fruto en degradación, y eso está en la boca, pero no progresa porque están saliendo, nosotros decimos leucocitos polimorfos nucleares, ellos están ejercitando y comiendo enzimas, una serie de sustancias. Entonces, no es que el hombre haya descubierto eso, ya lo vemos de los ancestros, animales inferiores. Pero es bien interesante lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, pues vayamos, pues, una ave, ¿no? Se enferma, pero no tiene su médico, no tiene ¿Quién su le cura? ¿Quién le cura, no? O no enferman, o si enferman, mueren. Claro, y también, ¿Quién? Entonces, ¿cómo muere también de anciano? ¿cómo? Ahí está. Entonces, volviendo a mi pasado, mi madre, analfabeta ella, me decía, haciéndome ver, mira hijito, todos los animalitos del Señor enferman. Entonces tengo más de 55 años persiguiendo ese marco referencial. 2500 años de una sistematización con visos científicos de la medicina humana. Cuando se le quita esa idea de que es el encantamiento del río, el embrujo, el conjuro del silencio, el gallinazo en este caso, o el castigo de un dios. Entonces Hipócrates ya desde Almeón de Crotona dicen no, el origen de una enfermedad es natural, asequible a la comprensión de la mente humana, y su tratamiento tiene que ser también natural. Dieta, estilo de vida, reposo, algún emplasto, qué sé yo, natural. Regresando entonces a esta que mi madre me decía, todos los animalitos, y me hacía ver, esa es la maravillosa docente que tuve de mi madre, que tengo mi madre, me decía, viendo una planta de limón, mira hijito, nosotros necesitamos al limón, pero esta planta que está creciendo acá, llamada suelda con suelda, que es un parásito, lo va a matar todo al limón, porque este es un parásito. Entonces este parásito, si no le arranco esta rama, el parásito me lo va a matar a mi limón. Entonces las plantitas también enferman. Y yo llego a la universidad, doctor, y una cosa rara. Creemos que la enfermedad es un problema de los seres humanos.
Eso yo también lo pensaba hasta ahora. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo enferma una bacteria? ¿Cómo enferma una ballena? ¿Cómo enfermaba el hombre prehistórico, el dragón, los dinosaurios cuando se encuentran sus huesos? La misma bacteria que causa la enfermedad también se enferma, ¿no? Ellos se enferman, los virus le atacan por su código genético. Claro. Esos virus llamados bacteriófagos le introducen y sacan su información, se replican, etc. Ellos se enferman y mueren. Tú le metes una sustancia como lejía, o empiezan a morir, o le dejas en un esputo al sol, los rayos ultravioletas o infrarrojos del sol le van a acabar de destruir. Entonces lo que mi madre me decía me hace ver extraño en la Universidad de San Marcos. Oiga, que la enfermedad es del ser humano, es un patrimonio del ser humano, o enferman todos los seres vivos. Entonces, pregunto en la universidad, ¿hay un marco referencial de la enfermedad de todos los seres vivos? No. Empiezo a trabajar en San Marcos y hacia 1996 le presento a un sacerdote: padre, ayúdame, he estudiado tantos años esto, esta es mi teoría. La enfermedad es inherente al ser vivo, no al hombre, al ser vivo, inherente, no es que viene de fuera. Aquí, desde adentro, eres tú el que enferma, no es que de afuera. Inherente al ser vivo. Me lo traduce, ¿no? Morbus ad vivum inherent. 1996 al latín, y de ahí empieza todo un desarrollo que va a terminar en la teoría general de la enfermedad. Marco referencial, cómo enferman todos los seres habidos y por haber, ahora y hasta donde exista vida. Y de ahí, ¿qué características peculiares tiene la enfermedad del ser humano? ¿Por qué te digo esto? Mire cómo es lo chistoso, curioso, extraño y raro. El Organismo Mundial de la Salud dice: no coman carne roja, la carne roja produce cáncer. La primera pregunta es: ¿los leones tendrían cáncer? Y la segunda es: ¿qué tienen las vacas? Cáncer de vulva, cáncer de mama, ubre en ellas, cáncer de piel, de vasos sanguíneos. Yo tengo muchos diagnósticos de cáncer de un herbívoro como la vaca que no comió nunca carne, hecho para la Facultad de Veterinaria de la UNCHI. Entonces, yo encuentro cáncer en plantas, tumores en tallos, tumores en raíces. ¿Y quién lo cura? ¿Quién lo cura? Entonces, cuando decimos cáncer es porque te pones al sol, todos tuviéramos cáncer. Entonces, ¿de qué depende que unos tengan, otros no? El cáncer lo provoca, qué sé yo, el grupo sanguíneo A, el Helicobacter virus, el papiloma virus humano, el herpes virus. Lo produce comer salado, comer ahumado, exponerse al sol. Todas las formas inimaginables que estudian como causa del cáncer, todos le encuentran una como causalidad. Y doctor, la primera pregunta es: cuando los médicos dicen causalidad, ¿se refiere a la causa-efecto de la lógica? ¿O es una causa extraña? De 100 fumadores empedernidos de cigarrillo, 5 hacen cáncer de labio, de pulmón, de lengua. Y los no ven 5. Y aquellos que hacen cáncer de pulmón, de lengua y de labios sin haber fumado nunca. Claro. O sea, ¿qué es? Y los médicos no nos preguntamos qué es causa, efecto en la medicina. Tiene las bases científicas, como la física o las matemáticas, cuando trabaja haciendo sus ejercicios de demostración. Los médicos no nos preocupamos. Entonces queremos en la UNCHI una escuela de medicina crítica, reflexiva, que plantee cosas que se nos ha pasado. Claro, pero como acaba de plantear, por ejemplo, ¿qué hacemos con el usuario? Por ejemplo, la idiosincrasia ayacuchana. Sí, que me manden, que tengo gastritis, que tengo un... Claro, psicólogo, claro. Entonces, ¿sabes cómo se...? loco. Y no solo eso, tranquilo, puedes tener problemas en el sentido de que salen y dicen: ese no es médico, no me ha recetado un remedio. Porque ellos van con la convicción de que tienen que recibir un remedio. Pero no nosotros, solo eso, sino que también que la ausculta, que ese médico ni siquiera me tocó. No, eso sí es cierto. Entonces, primer paso, se les enseña a escuchar, a utilizar la cosmovisión que tiene, que quiere un fármaco. Entonces, el examen físico sí está bien realizado para corroborar lo que le dice: no me duele aquí. Entonces tiene que ir examen especializado hacia el estómago.
al abdomen, pero tiene que completar Pero todo. depende de las manifestaciones. No, En todo momento no. Por decir, yo estoy en la residencia para patólogo en el Rebagliati y entra una señora por una lesión en el dedo. Le hacen la biopsia, cáncer de colon. Y el maestro, el patólogo, doctor Carvajal, dice: estás hablando tonterías, me dice. Se levanta con un resorte de su microscopio el maestro, yo residente, el asistente, viene, ¿sí? Entonces, no somos objetos aislados, que porque me duele el estómago yo no le debo revisar el oído, la boca, la garganta. Son puentes de entrada. Ese es un internodo que vienen como flujos. Por decir, cuando era niño, me había pisado un vidrio y se me infectó en la pierna derecha. Y la enfermera me pone en la izquierda, yo me defiendo y le digo en la derecha. Y me da una especie de cachetada en la cabeza. Y pues igual para todo tu cuerpo va a circular el remedio. Entonces, según la teoría general de sistemas de Bertalanffy, un biólogo, dice: pues todos están interconectados en un sistema, este sistema con nosotros. Yo no puedo vivir sin la luz del sol, el fotón. El hombre es un ser fotónico. Tapa la luz del sol, como dice mi madre, no hay fotosíntesis, muere la cadena. El herbívoro, luego vienen los consumidores y hasta el hombre. Todo está conectado. Por eso el examen tiene que darse. Y para referirle a un psicólogo, tienes primero que ganar. No, así sabes qué, sin examinar. Entonces, para un psicólogo, pasa al psicólogo, eso no sería médico. Pero sería un buen médico, un buen profesional, ¿no? Que haga un ausculto, análisis ahí, que señora o señor pase por el psicólogo. Entonces, le hacemos esto. Y esa cátedra lo damos día y noche. Pero en la práctica, queremos. Seguro nunca he visto. Yo no conozco un caso de ese tipo. Entonces, entenderás, doctor, por qué quiero ser docente. Con el maltrato, el insulto que me hacen, botándome sin aviso. Trabajo, entrego mis actas en enero, no me avisan, todavía me dicen en diciembre: te vamos a nombrar, ten tus papeles. Yo tengo mis papeles, me botan, no gano enero, febrero, ni marzo, ni abril, estoy trabajando, sigo sin ganar, sigo sin vinculación, ya no tengo vinculación con la universidad, ese maltrato. Pero mirando acá que quiero modificar, quiero compartir con mis compañeros y colegas de trabajo en formar una pléyade de médicos humanos, que no crean que el hombre moderno ya no tiene enfermedades pues cochinas de hace millones de años. El hombre es el hombre. Algunas cosas modernas tiene, pero sigue siendo consustancialmente el mismo ser humano. Eso es lo que dice usted, es interesante, ¿no? El médico tiene que ser humano en primer lugar, pero rápido se deshumaniza. Deshumanización en el sentido económico, práctico, que este cliente vaga bien, al agarro hasta el final, puede ser su tratamiento, pero no le curamos la parte psicológica, que es lo más importante, porque el enfermo no quiere ir al psicólogo. Ahora que hablamos de violaciones y esas cosas, es problema de salud mental, ¿no? Pero lo que nosotros vamos es más la salud fisiológica. ¿Sabes qué hacemos? ¿Qué enseñamos? El médico debe demostrar que él es el líder. No le votamos: psicólogo, tú mete tu paciente. No, seguimos liderando. Decimos: vamos a interconsultar. O sea, no te estoy mandando al psicólogo, sino hacemos que el psicólogo integre este equipo en el beneficio del paciente. Porque si yo te digo: pase usted al psicólogo, es como que, el médico no me quiere ver. Y yo estaré loco para que me lleve al psicólogo. No. Le decimos cosas como estas: el psicólogo es un profesional que va a utilizar diversas formas que van a complementarse a lo que nosotros te estamos dando. Interesante. ¿Ya? Entonces suma, no es que él te va a dar, no, le damos. Existe en el médico que puede dar medicamentos no solo causales, sino también
medicamentos que pueden coadyuvar a uno de los efectos. Nosotros médicos vamos a la causa, no curamos me duele la cabeza, un analgésico, tengo la presión alta, un antihipertensivo, no quiero tener hijos, un anticonceptivo, eso no es médico. Valora todo, pero cuando tiene un paciente que el input, el agente, el factor que le está causando la enfermedad no responde al nacimiento en una estructura o una función alterada, sino es una respuesta reactiva, por ejemplo, a la tristeza de un hijo que le abandonó a una madre, entonces ahí nosotros podemos ir al efecto. Señor, usted va a tomar esta pastillita, pero a las 8 en punto. Si yo le digo, usted toma esta pastillita, pues, tienes que tomar a las 8 en punto. ¿Cómo puedes saber? Tienes reloj, tienes esto, entonces la cosa es seria, ¿cierto? Pero, por ejemplo, lo que usted dice, no, me llama la atención. Yo voy al consultor, planificación familiar, tómate esta pastilla, pero es una planificación médico, ¿no? Debería también derivarme al psicólogo. Entonces, o al asistente social. Tiene que ser. Entonces, ¿cómo creer? Biólogo, ¿no? Escuche esto. Estoy en mi ambiente donde trabajo en el hospital como médico y se acerca un grupo de médicos y me gritan en mi consultorio: oiga, ¿qué estás haciendo en la escuela de medicina? ¿Cómo es posible que una enfermera pueda enseñarles? Entonces, luchar contra esos estigmas no es una cosa sencilla. Puede haber una discrepancia de ideas tan grave. Entonces, es un comentario muy ligero, ¿no? Entonces, yo sí he sido formado. Mire, yo soy auxiliar sanitario como profesión técnica hace una cantidad de años atrás. Luego, cuando estuve en San Marcos, tuve docentes de enfermería. O sea, ¿qué me va a hacer mal que me enseñe una arma más, una herramienta más? O sea, ¿cómo soy yo líder del equipo de salud? Yo le hago todo, yo decido todo. Líder no es reunirnos y ver todos qué apoyas tú, qué apoyas tú, qué apoyas tú en beneficio del paciente. ¿Cómo se gana el liderazgo? ¿Es jefatura? Muchos dicen jefatura, el médico es jefe. Mire, yo llego serumista a la selva y me gano mi sorteo, me voy a mi selva. Ahí está el equipo, enfermeras, de obstetrices, técnicos, había un odontólogo. Y por ser médico, ¡pum!, eres el jefe. Eso es el jefe. Te ordenan con papel. Pero ser líder es otra cosa. Es reunir al equipo, es escuchar a los profesionales y estar en su campo. Por supuesto, y lo somos. Porque un médico puede ser muy profesional, pero no es líder, pues. Y eso pasa porque el médico mide al mundo con ojos de médico. O sea, yo le mido a una obstetriz, a una enfermera con ojos de médico y no me empatizo para ver cómo obstetriz. Y no sabe. Mire esto, un médico ginecobstetra del Perú está sustentando una ley para que las obstetrices pierdan el rango de profesión médica, es decir, no puedan recetar. Quien hace eso lo está haciendo desde una gran ciudad, pero mire la realidad nacional, o sea, no debe dejar de verse la realidad. Tú te vas a un establecimiento de salud categoría 1, de nivel 1, resolución 1, es un sanitario. Receta, cura, saca muelas, sutura, hace todo, atiende partos. En un 1, 2, puede estar una enfermera, una obstetriz, no médico. Si el técnico puede recetar, la obstetriz de todo el Perú que no pudiese recetar, si se aprobasen esa ley extraña, irreal, que desconoce el Perú, desconoce sociedades, estaría pensando solo en Ayacucho, Lima, en capitales de regiones, pero te vas a lugares donde el rey es un sanitario y todavía ha sido sanitario del ejército, poniendo inyecciones a vacas, pero él está cuidando la salud. Yo soy sanitario. Ahora una obstetriz no va a recetar, una enfermera no, y no solo eso, tienen protocolos de cómo tratar, y luego si la complicación o el caso requiere que le vea un médico, eleve al siguiente nivel. Pero que también continuamos con el propio usuario. El propio usuario también, ¿quién es obstetra? No, yo quiero médico. Claro, no hay. Claro. Esto ni siquiera tiene médico, que claro. Que esto, que claro, podría ser una realidad
un ideal que tuviésemos médicos en todos los lugares, porque el médico va a contribuir en varias cosas, pero eso no quiere decir que él va a ser solo. Existen una cantidad de profesionales que suman. Imagínate si esa ley se aprobaría, si lo sustentan, por ejemplo, con el aval de Fuerza Popular, va a hacerse ley. Es imparable. Un desconocimiento brutal, y eso generaría pues revuelta en lugares, porque una obstetriz, una enfermera recetan y traten. Mire mi experiencia para que vea usted lo que es la realidad nacional. Yo estoy trabajando en Jepelacio como médico serumista. ¿Qué es Jepelacio? Es un pueblo, como decir, el nombre de un pueblo es Jepelacio. Ahí en el centro de salud de Jepelacio estoy trabajando yo. Resulta que en los días anteriores un niño tiene neumonía, la enfermera le hace todo lo que puede, sigue el protocolo, lo refiere al hospital de Moyobamba. El niño muere. Viene la investigación por esa muerte, y un día que estoy yo de libre, veo muchísima gente, carros del Ministerio de Salud de Moyobamba, de la región de San Martín. Entro así y veo curioso la gente, y un médico enviado por la Dirección Regional de Salud de San Martín le está gritando a la enfermera: ¿cómo es posible que en tu reporte pongas neumonía cuando era una sepsis, foco de partida de una neumonía? Esa criatura ha muerto y usted reporta bla, 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 bla. Entonces, me acuerdo esa vez, me presento yo serumista, pues, contra un médico que viene de la capital, de la dirección. Y yo le digo: disculpe, doctor, soy médico serumista de este centro de salud. Una pregunta que quisiera hacer, doctor. ¿Me puede usted decir qué es lex artis ad hoc? En la luna, pues, generalmente en filosofía estamos contra mal. Lex artis, ¿y qué tiene que ver eso? Doctor, eso nos mide a nosotros. ¿Quién hizo el acto médico? ¿Qué nivel de formación tiene? ¿Especialista, general, subespecialista? ¿Dónde lo hizo? Hospital 31, 32, 22, 14, 11. ¿Cuándo lo hizo? 1900, 2016, 2012. Tres cosas básicas: quién la hizo, qué nivel de formación profesional médica tiene, qué nivel de resolución tiene su hospital y en qué tiempo lo ha hecho. No es igual pues el tipo de carrión. Entonces, ese lex artis ad hoc del acto médico regula nuestra accionar como médicos, pero no pues contra la enfermera. Además, ¿qué tiene? La enfermera lo que ha hecho es seguir el protocolo, es un aporte. Lo hizo, lo que tiene que hacer, le dio el tratamiento, le puso las vías y lo evacuó, le hizo la referencia. Pero por eso pues, él tiene la relación, o sea, como médico, ¿qué es? Y eso le está juzgando a una enfermera. O sea, una desfachatez sin nombre. Y eso es lo que somos los médicos, por eso somos a veces queridos. No lo creo, ¿verdad? Porque todos los seres humanos van al médico y la única esperanza de la vida porque tenemos miedo a morir. Eso es, claro, eso es lo que pasaría décadas atrás, pero ahora, ¿qué profesión es más denunciada que el médico? Existe, yo les reto. Dime una profesión que sea más y tan igual o más denunciada que el médico. Pero dependiendo de lo que hace, ¿no? Por ejemplo, el médico es por un término que usan en la denuncia, negligencia médica, ¿no? Pero también los profesores por violación, por acoso, tocamiento indebido, ¿no? Generalmente los profesores de educación física, por ejemplo, ¿no? Que a un niño en la piscina no lo va a botar, ¿no? Tiene que agarrar. Claro, y eso su eficacia, claro, ¿no? Es igual, vulnerable. Es lo mismo como lo que usted dice, ¿no? Un profesor mide al estudiante con lo que es profesor y piensa que el estudiante no sabe nada, ¿no? Entonces también es un error muy grave que los profesionales docentes cometen. Yo tengo un profesor de 60 años de edad que tiene una experiencia vasta y lo evalúa a un 15 años, no responde. Esto es pues un error de docencia, pero el pedagogo está para llevar, para encaminar, ir juntos justamente con el alumno que no sabe, ¿no? Entonces a veces el docente también quiere solamente lo que sabe, ¿no? Es otro error, ¿no? Entonces
a veces la docencia, tanto en lo médico, en profesional, es bien complicada, ¿no? Porque lo que queremos es producto, no nos interesa la causa. Eso parece que es un error también. Es un error. Mire, yo estudié una maestría en la UNCH, en docencia universitaria. Dios mío, fue pues brutal, fue un despertar, pero brutal. Todo docente universitario debería tener una maestría en docencia. Cuando toqué docencia universitaria, me fui a visitarle entonces que era al rector actual, entonces era el jefe de posgrado de la UNCH. Y le dije, doctor, al profesor de inicial, al de primaria, de secundaria, le preparan para esa función, pero al docente universitario no, le forman en una profesión distinta de la docencia. Entonces, todos deberían tener, con costo de la universidad. La universidad debería financiar para mejorar sus recursos humanos, capacitándole. Si no pueden hacer docencia universitaria como una maestría, pero al menos, pues, como es temas relativos al aprendizaje. Un diplomado, decía yo. Por ejemplo, ahora yo llevo talleres en la enseñanza en patología. A mi generación que están andando como médicos, nosotros veíamos las imágenes en el microscopio. Luego vino multimedia, ya no, porque si les veían el microscopio, la capacidad visual no es igual de todo, la optría, ¿no? O a veces le movían al puntero y ya te indicaba otra cosa. Y no, el aprendizaje era lento. En cambio, con multimedia, miramos acá la imagen que salía de una lámina, de un caso, todos vemos lo mismo. HD. Bestial ahora, enorme. Entonces, creció la capacidad de aprendizaje del alumno. Pero dije, no es suficiente. Quiero aplicar aprendizaje significativo, que los alumnos le den la parte afectiva a esa imagen que ellos tallen, que ellos hagan el producto. Recibe un tumor, un órgano alterado, él lo estudia, lo analiza, lo procesa en el laboratorio del hospital regional, por el convenio que tenemos con la universidad, lo hace todito el procedimiento, hasta llegar a una lámina, tomar las microfotografías y sacarle con el programa de multimedia a una visión de sus compañeros y exponer. Estamos ahí compartiendo sobre el proceso de las enfermedades, hemos hablado sobre una patología que nos hemos ido a un espacio muy diverso porque la salud es la parte más esencial del ser humano, me parece, ¿no? Y yo relacionaba, como decía, de que yo soy de filosofía y el hombre tiene miedo a morir. No nos han enseñado esa partecita de la vida, que es lo más importante desde niño, que debemos prepararnos para morir. Eso es lo que nos falta y nos desesperamos. Eso es cuando la muerte cae en un momento en donde el sujeto todavía no ha cumplido el proyecto de vida que creía tener o que debe tener. Pero jamás vamos a cumplir, sí, me parece, ¿o sí? Sí. Yo tenía 7 años, 8 años tal vez, cuando el señor Pascual Pinedo Peso, un viejito de 75 años, pedía con toda tranquilidad la muerte. Cuando moría alguien joven, él cuestionaba a Dios, decía, Dios mío, ¿cómo eres así? ¿Por qué te llevas a ese joven? Yo no sirvo ya para nada, he cumplido todo, yo estoy listo para morir. Y en esas épocas, los viejitos solían comprar con anticipación su ataúd, y este señor se probaba en el ataúd. Y no te decía que tiene miedo, ¿sí? Pedía y hasta se molestaba. Y me acuerdo de cuando estaba sentado para levantarse, el dolor lumbar, hacía un esfuerzo en la parte lumbar, apoyándose en la pared, en la madera, se podía erguir y caminar con dificultad. Él pedía la muerte, y hay muchos que piden la muerte. Entonces hay un caso que del docente de Reino Unido, 104 años, que pide eutanasia, ¿no? Y la ley lo prohíbe y está yendo a otro país a que le practiquen la eutanasia, ¿no? Pero por eso decían que en todo caso, ¿por qué no se suicida, no? Pero si es otro comentario. No, el suicidio va a tener otro, va a pasar por la policía, por el ministerio, entonces va a pasar por el ministerio público, las necropsias, y el proceso es engorroso, va a tener que buscar culpables, ¿por qué? En cambio, si es que hubiera una aceptación de la eutanasia, asistida, directa o indirecta,
ahí quedaría, porque el sujeto al hacer eso tiene capacidad de decir yo hago este procedimiento, entonces librando a otro la responsabilidad, a sus hijos o familiares, qué sé yo. En cambio, en el suicidio, ese va a pasar por el Ministerio Público, va a pasar por necropsia médico legal. Va a ir por un patólogo. Todito, claro, todito el proceso. En cambio, en los otros países donde se acepta la muerte, pero ese también es un tema muy importante. Estos días va a haber una marcha por la vida, en donde... Vamos a ver, hemos conversado con el doctor Jaime Solís, un tema interesante, la verdad que yo recién me he enterado que efectivamente las plantas o los animales también se enferman y algunos temas más, cuál es el proceso más importante de la medicina. Entonces lo dejamos para el otro café sobre la vida misma en sí, ¿no? Porque es la lucha muy importante de los seres humanos, hasta cualquier ser humano, ¿no? Porque no necesariamente un profesional, pero los médicos me parece que tienen un papel muy importante en esa materia. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en el café. Nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias.